Hola hermanos, bienvenidos. Les damos la bienvenida a nuestro culto, a este culto que hemos estado haciendo todos los domingos. Les damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. En Deuteronomio capítulo 4 del versículo 1 al 5 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. El capítulo 2 dice: No añadiréis a la palabra que yo os mando, y disminuiréis de ella, para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de ti en medio de ti. Mas vosotros que siguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estéis vivos hoy. Mirad que yo os he enseñado estatutos y decretos con Jehová mi Dios os mando, para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entráis, para tomar posesión de ella. Yo creo, hermanos, que lo que la palabra nos dice es bien cierto. El Señor nos ha mandado decretos y estatutos que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos obedecer. Tal cual como el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, así también nos sacó el Señor del pecado, de la vida que antes llevábamos. Y ahora, hermanos, es tiempo de empezar a vivir de acuerdo a los decretos y a los estatutos de Dios. Yo creo, hermanos, la realidad es que esto es lo que nos toca hacer en esta tarde. Yo le exhorto, hermano, a que en este culto, hermano, abra su corazón, esté dispuesto a aprender lo que el Señor quiera que aprendamos en esta tarde. Simplemente déjese caer en los brazos del Señor y esté una vez más dispuesto a aceptar los estatutos y los decretos que el Señor da a través de la palabra que está a punto de impartirse. Oremos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor Jesús, con temor y temblor, que nos cuides, que estés con nosotros, Señor. Te damos gracias porque así ha sido, pero seguimos orando y clamando a tu presencia, Padre, porque sabemos, Dios, que sin la oración, que si no estamos en contacto contigo, Señor, perdemos muchas cosas. En el nombre de Jesús, a partir de ahora, Dios, queremos hacer el esfuerzo consciente por acercarnos un poco más a ti, un poco más a tu presencia. Queremos conocerte, queremos saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos de hacer, Dios, no en base a pensamientos humanos, sino a lo que dice tu Escritura. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, en este culto. Amén. Hermano, disponga su corazón y alabe al Señor. Gloria a Dios. Acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a ti, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, satúrame, Señor, con tu Espíritu, satúrame, Señor, con tu Espíritu, satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Déjalo que te llene el fuego de tu amor, deja entrar el Espíritu Santo en mi vida, oh Dios, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Satúrame, Señor, con tu Espíritu, Señor, satúrame, Señor, con
tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, oh Dios. Padre Santo, muchísimas gracias, Dios. Te pedimos que en esta tarde nos satures con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón dispuesto. En el nombre de Jesús, aunque nosotros hayamos dicho 1000 veces en el pasado, no me quiero acordar más de ti. Todo esto es muy difícil. Ya ha sido mucho tiempo. Señor Jesús, recordamos una vez más que nos arrastraste con cuerdas de amor. Y ahora, Señor, queremos saber más de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Padre. Tu amor en mi interior se ha hecho fuego ardiente. Por más que resistí, me enamoré de ti. Quiero enamorarme más de ti. Hijo de Dios, quiero vivir todos mis días junto a ti. Quiero enamorarme más de ti. Me sobran miles de razones para amarte. Lo mejor que me ha pasado ha sido tu amor. Cristo, quiero enamorarme más de ti, Señor. Nos sedujiste, Señor, y no pudimos resistirnos a tu presencia. Tu Espíritu vino a nosotros en un fuego ardiente que tratábamos de apagar incluso, pero no podíamos, Señor. Tú fuiste más fuerte que nosotros. Y ahora, Señor, que fuimos vencidos por tu amor y por tu misericordia, decimos, Señor, el corazón abierto, queremos saber más de ti. Yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, Padre. Ayúdame a enamorarme más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, Señor Jesucristo. Enamorarme más de Ayuda a tu Padre Santo. Quiero enamorarme más de ti. Muchas gracias. De Dios quiero vivir todos mis días junto a ti. Quiero enamorarme más de ti. Me sobran miles de razones para amarte. Lo mejor que me ha pasado ha sido tu amor. Cristo, quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más de ti. Gracias, Señor, por estar aquí. Ahora prepáranos, Dios, a escuchar el siguiente mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Dejo el lugar. Amén. Muy bien, iglesia, Dios les bendiga en esta tarde. Hoy estamos haciendo una transmisión inusual. Por esta ocasión únicamente estamos
mandando esta transmisión. Finalmente sabemos que queda en las plataformas, hermanos, de Facebook y de YouTube. Cuando las vea, hermanos, pónganos por allí una reacción, un comentario, compártala con sus familias. Hay mucha gente que necesita de Cristo y este es uno de los medios en estos días tan difíciles que nos están tocando vivir. Es uno de los medios por los cuales Dios está tocando muchos los corazones. Nunca creímos nosotros que la manera que antes había sido un hobby o una pérdida de tiempo como son redes sociales, hoy tuviera que ser ocupada para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Desde la ribera del Quebar, desde la orilla de aquel río donde fue exiliado el profeta Ezequiel, allá en la antigua Babilonia, les saludamos. Ribera del río donde recibió las visiones y revelaciones que más adelante él escribe a lo largo de su libro. Quiero que leamos, iglesia amada, amigos, hermanos, quiero que leamos en Isaías capítulo número 40, versículo 12. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, hermanos, el versículo 12 nos describe un poquito lo que es la magnitud, la grandeza, el poder y la misericordia, la trascendencia del Dios de los cielos. Cuando dice, está hablando Dios, y Dios dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones lo son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que él hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Dios, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Dice el versículo 18 una pregunta sumamente importante: ¿a qué pues haréis semejante al Altísimo, semejante a Dios? ¿O a qué imagen compondréis? Y comienza a narrar una serie de procesos de la forma como la gente hace lo que ellos consideran que es la imagen o el reflejo de la divinidad. El versículo 21 dice: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca se los han dicho desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Dice: cuyos moradores son langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes? Semejante o me compararéis, dice el Santo. Levanten en alto vuestros ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará.
Tal es la grandeza de su firmeza y el poder de su dominio. ¿Saben que nosotros estamos en una serie de imágenes en los que la gente nos tiene? Y cuando estoy hablando de imágenes, no estoy hablando de aquellas siluetas hechas por un artesano, por un artista en una pintura o en una escultura. No estoy hablando de esto. Cuando yo leo Isaías capítulo 40, mis hermanos, estoy dándome cuenta que Dios recurre y tiene que hacer una limpieza de la forma como la gente pensaba de Dios. Mire, quiero comenzar estos minutos de predicación de la palabra. La naturaleza del ser humano es comunicarse. Dios, desde que se revela al ser humano en la Biblia, ha querido comunicarse con el ser humano. Y aun cuando la naturaleza del ser humano es comunicarse, no siempre el ser humano recibe el mensaje de comunicación como su interlocutor se lo quiere transmitir. Porque la comunicación ha evolucionado. Antes hacían pinturas rupestres en cuevas, hacían señales de humo y esto era una forma de comunicarse. Antes ponían algunos símbolos, algunas señales, unas estacas sobre la tierra y las tribus de antaño decían: hasta aquí llega mi terreno. Hoy en día la gente se comunica o intenta comunicarse de muchas formas, a través de un emoji, o a través de un mensaje de texto, o a través del celular, o a través de un correo electrónico, a través de señas, a través de gestos, a través de canciones, a través de discursos como en esta ocasión. Pero el hombre siempre se ha querido comunicar. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo número 12 que Dios, el Dios de los cielos del que acabamos de leer en Isaías, Dios había hablado de muchas maneras a sus siervos, por medio de sus siervos los profetas, pero que en los tiempos postreros Dios había hablado a través de Jesucristo. ¿Por qué tuvo Dios que hablar a través de Jesucristo? Porque aun cuando la naturaleza del ser humano es comunicarse, el hombre escucha lo que quiere escuchar. El ser humano entiende lo que quiere entender. Cuando usted le habla a una persona, mis hermanos, cuando usted le habla a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un interlocutor, aunque le hable con títeres y con manzanitas, si aquella persona no le quiere entender, pues no le va a entender. Si no le quiere hacer caso, pues no le va a hacer caso. Y en el caso del ser humano, hambriento de tener contacto con las divinidades, ávido de tener contacto con algo que sea sobrenatural, imaginándose cómo sería el creador del mundo, imaginándose un poder superior por encima de todas las cosas. A pesar de anhelar esa comunicación, a pesar de querer esa comunicación, cuando Cristo vino, Cristo, la máxima revelación de Dios, según lo que nos dice Hebreos 12, dice la Biblia: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero el ser humano se quería comunicar. Sí, mis hermanos, el ser humano se quería comunicar, pero nunca se olvide usted de que la verdad al momento de comunicarnos es que el ser humano escucha lo que quiere escuchar, no lo que debe de escuchar. Y entonces, hermanos, hoy en día, cuando nosotros escuchamos
acerca, fíjese, a mí me da mucha tristeza, porque muchos círculos cristianos, teológicos, religiosos, de cualquier lugar y apellido en la ciudad o en el mundo, cuando escuchan de algún género o subgénero musical que tenga más que ver con sonidos muy potentes o con ministerios que son llamados a ir a lugares donde otras personas no irían por prejuicio, por miedo, porque no encajan. Yo me siento terriblemente mal que la gente juzga, que la gente al momento de comunicar no atiende el mensaje de la palabra por alguna razón o por otra. Actualmente, bueno, hace poco más de 2 años, que nos iban a entregar un grupo o la iglesia a la que pertenecía, de la que salió el remanente al cual estamos pastoreando, que no querían que su servidor fuera el pastor, y decían que no quería que su servidor fuera el pastor porque decían que yo era satanista. Porque en algún momento, en alguna fotografía en redes sociales, me vieron con esta camisa y dijeron: ese hombre, por el tipo de barba que usa y por la ropa, es satanista. Fíjense cómo las imágenes perturban el mensaje, coartan el mensaje, obstaculizan el mensaje que Dios nos quiere dar. Yo recuerdo que hace un tiempo, 2 años, 3 años, ni recuerdo exactamente cuánto, hubo una actividad de oración en el centro de Morelia, y participamos en esa actividad de oración. Día y noche estuvimos orando en el centro de Morelia, y recuerdo a un señor que se acercó conmigo cuando yo le di un folleto y le dije: Cristo le ama y le quiere perdonar sus pecados, pero tiene que arrepentirse. Se acercó conmigo y me dijo: te voy a dar un consejo. Quítate esa barba que traes, porque Satanás trae una barba igual que la tuya. ¿Sí les platiqué? Y yo me acordé de Hellboy, hermanos. Pero un personaje de la cultura pop. Pero así me dijo el Señor. Fíjense cómo las imágenes perturban el mensaje que se nos quiere comunicar. Es decir, para que Dios, lo que Dios ha hablado, el propósito que Dios tiene para el ser humano, para que llegue al corazón del hombre, Dios tiene que se tienen que derribar muchas barreras de vestido, de apariencia, de imagen. Los que creemos que las tribus urbanas tienen que ser alcanzadas con el mensaje de Cristo, somos juzgados por las iglesias cuyo contenido es mercantil, mercadológico. Pero muchas de los ministerios para las tribus urbanas, cuando saben que su servidor es pastor, ya tienen una imagen en su cabeza tan marcada, hermanos, que piensan que cualquier pastor somos predicadores de la prosperidad, somos manipuladores, tergiversamos la palabra para fines egoístas. Y por un lado y por otro, hermanos, se distorsiona, se obstaculiza y se coarta el mensaje con el que se quiere llegar a las personas. Existen barreras para que Dios pueda cumplir un propósito en nosotros. Número 1, fíjese bien, el lenguaje. A veces no entendemos, hermanos, porque hay palabras que no forman parte de nuestro léxico. A veces no entendemos. Alguien puede juzgar un tipo de vestimenta, pero alguien puede identificarse por ese tipo de vestimenta. El lenguaje, cuando el lenguaje es perteneciente a un grupo social, y no estamos hablando del idioma,
Porque aun cuando todos hablamos español, o cuando la gente habla inglés, o cuando la gente habla mandarín, la gente entiende lo que quiere entender. La Biblia nos dice que Dios habló, que Dios tuvo la necesidad, que Dios vio la imperante necesidad de hablar el mensaje del cielo en lenguaje burdo y ordinario. Y por eso Cristo vino y dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Dios en Jesucristo habló nuestro idioma. Dios en Jesucristo entendió y vivió nuestra cultura. Dios en Jesucristo entendió nuestras necesidades y nuestra sed de justicia social, de hambre espiritual, de hambre emocional. Entendió nuestras flaquezas del alma. Y tuvo Jesús que venir a experimentar y hablar nuestro lenguaje. ¡Ay de nosotros! Si creemos que Dios está ya sentado en los cielos, cruzado de brazos, y que cuando estamos en problemas, a veces creemos que Dios se voltea y nos da la espalda, ignorando las situaciones que nosotros estamos atravesando, mis hermanos. El lenguaje es una barrera. A veces nos hace falta hablar y entender en el espíritu el lenguaje del cielo. A veces nos hace falta, para entender que Dios nos está hablando a través de las circunstancias, una pizca, un flashazo, una semillita de discernimiento espiritual, para darnos cuenta que los tiempos que estamos viviendo son tiempos que están perturbando la salud emocional de la gente, perturbando la salud mental de la gente, y que van a hacer que terminen rendidos ante una imagen a la cual el anticristo tendrá poder para darle vida. Es decir, todo se está preparando para que dentro de unos meses o años o décadas, no lo sabemos, se erija un nuevo orden mundial, iglesia. Tenga mucho cuidado. Número 2, una barrera para que impide que Dios hable a mi vida, que impide que yo reciba el mensaje de Dios, que impide que yo acepte el mensaje de Dios y que rinda mi corazón, mis hermanos. Es cuando mi vida está cargada de ansiedades. La Biblia nos enseña y nos dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así trabaja Satanás, hermanos. Hágale caso a la ansiedad. Atienda la ansiedad. Y usted va a ver cómo va a ser presa de lo que Satanás quiere hacer en la vida de un creyente. ¿Qué entendemos por ansiedad? Mire, hermano, a veces nuestra salud está tan perturbada, está tan escasa. A veces nuestra condición emocional está tan lacerada. A veces estamos tan lastimados. A veces las preocupaciones económicas nos tienen tan en aflicción. A veces los problemas en el hogar, hermanos, nos tienen tan turbados que cuando Dios nos habla una palabra, esa ansiedad nos impide que nosotros prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir. Si no, hermanos, lo cree de esta manera, vaya a San Juan capítulo número 11 y mire a Marta y a María. Cuando Lázaro muere, Marta y María le dicen al Señor, llenos de ansiedad ellos, hermanos, por la condición emocional, por el problema en el hogar, por el proceso del luto porque había muerto Lázaro. Le reclaman a Jesús y le dicen, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto.
las condiciones emocionales nos estorban para entender los propósitos de Dios, hermanos. A veces no sabemos echar toda ansiedad sobre Él. No dejamos que Él tenga cuidado de nosotros. Y esto duele. Y duele el corazón, hermanos. Y entonces el propósito de Dios se ve truncado. Se ve coartado. Lo que Dios quiere hacer, la forma como Dios quiere hacerlo, hermano. Nuestra condición emocional, nuestras ansiedades le estorban tajantemente. Jesús le responde a Marta y María y le dice: ay, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Tercera barrera, hermanos, que nos distorsiona la imagen que debemos tener de Dios, es que cuando Dios nos habla un mensaje, hermanos, nosotros activamos un escudo inconsciente. Activamos unas defensas que nos protegen. Yo recuerdo, a veces, cuando yo de pronto le digo a alguno de los congregantes, a alguno de los hermanos: hermano, voy a ir a visitarle porque quiero hablar con usted. A veces le decía a la gente al inicio del culto: hermano, al final del culto no se vaya a ir porque quiero hablar con usted. Y la gente estaba toda nerviosa, hermano. Y entonces nunca faltaba aquel que hacía una broma y que decía: es que tu conciencia no te deja estar en paz. Pero cuando nosotros activamos esas defensas para protegernos, hermanos, estamos estorbando a la comunicación que Dios quiere entablar con nosotros. Porque tenemos unas defensas acá arriba, y esas defensas de protección nos estorban para escucharle, nos estorban para atenderle. Y no es culpa de Dios. Nosotros queremos autojustificarnos, o queremos culpar a otros, o tenemos un hablar compulsivo para no dejar que nuestro interlocutor hable. Yo recuerdo, hace muchos años, yo escuchaba la oración de una persona que se llamaba a sí misma profeta. Esta persona decía, levantaba las manos y decía: Señor, te damos gracias porque somos exactamente lo que tú quieres que nosotros seamos. Y levantaba las manos y decíamos: te damos gracias porque somos exactamente lo que tú nos llamaste a ser. No somos ni más ni menos. Y yo, hermanos, me le quedé viendo a aquel hombre que hablaba con su cabeza levantada y se reía consigo mismo y con, pues no sé si con Dios, pero consigo mismo. Y yo lo veía tan lleno de satisfacción. Y solamente se quedó aquí, hermanos, esa experiencia. Unos días después, estaba yo haciendo un trabajo secular, estaba cortando un pasto, hermanos, y pasó un borrachito. Y me dijo: yo conocí de Cristo hace muchos años. Yo canto, toco la guitarra y andábamos predicando. Y me mencionó muchos pueblos del estado de Veracruz y rancherías que yo no las conozco. Y me dijo: ahorita estoy ahogado y acabándome en el alcoholismo. Pero en aquel tiempo predicábamos y la gente sanaba, y predicábamos y la gente era salva. Y ahorita no puedo salir de mi alcoholismo. Y me decía: por favor, ore por mí. Y oré por él a la orilla de la carretera, en una calle, en la banqueta. Este hombre solamente tenía la cabeza agachada y decía: Señor, si todavía soy digno de tu perdón, perdóname. Y lloraba. ¿Y sabe qué entendí con la experiencia de aquel pseudoprofeta y con la experiencia de ese borrachito? Entendí, viví, presencié la parábola, la enseñanza del fariseo y del publicano. Allí la experimenté. Las defensas protectivas. ¿Quién me va a llamar la atención a mí si yo estoy bien delante de Dios? Hermano, vaya a la iglesia. No, porque, hermano, ¿qué pasó con esto? No, porque. Y cuando Dios nos quiere hablar y tenemos las defensas así, hermanos, el mensaje
mensaje de Dios se quedará en el aire y no cumplirá el propósito. Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a bajar la guardia. Que Dios nos ayude a echar ansiedades. Que Dios nos ayude a atender el mensaje espiritual de la Biblia. Y cuando nosotros aparte levantamos una barrera, porque de pronto vemos o entendemos o surgen propósitos que son contrarios a los nuestros, entonces de pronto Dios nos habla y Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y yo quiero, hermano, que Dios me bendiga, pero no le quiero dar a Dios el corazón. Yo quiero que Dios me proteja, pero no quiero estar bajo la protección de Dios y bajo la sombra del Altísimo. Yo quiero que Dios me dé sus promesas, pero no quiero pertenecer y permanecer con Él. Yo quiero que Dios me bendiga, pero no me quiero congregar. Yo quiero que Dios me favorezca, pero no quiero hacer su voluntad. Yo quiero que Dios me hable, pero no quiero que me hable lo que Él quiera, sino lo que satisfaga mi oído y mi ansiedad emocional, y no la necesidad prioritaria, que es la necesidad espiritual. Y esos propósitos contrarios, hermanos, nos estorban para que Dios nos hable. Y la más terrible, la que más está agobiando a nuestra sociedad, la barrera más grande que nos está impidiendo llevar el evangelio, hermanos, son las imágenes mentales que la gente tiene de los evangélicos. En algunas partes del mundo, un evangélico es un sectario. En otras partes del mundo, aquí en México, un evangélico es un cristiano, es un hijo de Dios, hermanos. Pero en otras partes del mundo, cuando me preguntaban: ¿a qué te dedicas? Y yo les decía: soy pastor evangélico. ¡Ay, eres un sectario! No soy un sectario. Soy un pastor que predica la palabra de Dios. Las imágenes mentales son ideas preconcebidas. ¿Sabe que las ideas preconcebidas son prejuicios tan fuertes? Albert Einstein decía que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Hermanos, yo entiendo que el pecado es pecado. Yo sé que el robo es robo. Yo sé que el pecado, cual sea el pecado, yo sé que es grave. Pero el pecado más grande, el problema más grande al que nos tenemos que enfrentar, los que predicamos la palabra, hermanos, y que estamos interesados por mencionar un ejemplo en las tribus urbanas, hermanos, el problema más grande es el fariseísmo. Cristo no tuvo problemas con adictos, y lo hemos dicho. Cristo no tuvo problemas con las prostitutas, y lo hemos dicho. Se sentaba y comía con ellas. Jesús se sentaba y comía con los borrachos, y se sentaba y comía con los que tenían enfermedades, y se sentaba y comía con los que tenían problemática en la familia. Pero con los fariseos, hermanos, con los fariseos de lejecitos. Tanto así que en Mateo capítulo número 23, Jesús, lo más bonito que les dice es: ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Y entonces la gente que tiene mucha influencia en los medios de comunicación logra sembrar una imagen en nosotros. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estaba en el Instituto Bíblico, fui a predicar a Río Bravo, y cuando yo estaba regresando de Río Bravo para Matamoros, una persona, en aquel tiempo la teología de la confesión positiva apenas iba surgiendo, ¿no? Apenas iba agarrando vuelo. Ahorita la declaración y los decretos son popularísimos en las iglesias. En aquel tiempo, ¿no? Y una persona que se sentó conmigo en el autobús, le comencé a hablar de Cristo y me dijo: ¿a qué te dedicas? Le dije: soy estudiante del Instituto Bíblico. Me dijo: ¿y vas a ser en aquel tiempo? Me mencionó a un predicador del Valle del Sur de Texas que pedía mucho dinero. Yo le dije: no, nosotros creemos que no necesitamos dinero para llegar al cielo.
¿Cuándo íbamos nosotros a creer que la teología de la prosperidad fuera a ser tan tóxica y fuera a ser un cáncer? Bueno, mire, vamos a entenderlo para derribar barreras de lenguaje. Cuando los predicadores íbamos a entender que la teología de la prosperidad iba a ser el COVID de la teología. La teología de la prosperidad iba a ser el COVID, hermanos, de las iglesias cristianas. Yo veo en Facebook que hay gente que pone unas imágenes de una casa muy lujosa y dice, la casa del pastor. Y luego, abajo, pone una casa de palitos y dice, la casa tuya, tú que das el diezmo. Son imágenes, hermanos. Yo le invito a mi casa. Venga conmigo, siéntese en mi mesa. Coma los frijolitos que nosotros comemos, con las tortillitas como nosotros las comemos. Usted no está para saberlo, mis hermanos, pero en muchas partes del mundo los pastores pagamos para poder predicar. Y lo decimos sin nunca mencionarlo a nadie, sino para la gloria de Dios. Pero la gente tiene una imagen porque los medios de comunicación y los creyentes que están ávidos, que tienen rencor con su pastor, que tienen rencor con sus autoridades espirituales, nos han hecho una mala publicidad, una mala fama a los predicadores. Y entonces está la foto de un carrazazo, un Mercedes-Benz o un BMW, dice el carro del pastor. Y abajo está una carcachita, un carrito ya desbaratándose, dice el carro tuyo, tú que das el diezmo. Yo lo invito, ven hermano, venga hermano, camine conmigo por las calles en donde andamos predicando, camine con nosotros las decenas de kilómetros que a veces caminamos para ir a predicar el evangelio. Y no permitamos que las imágenes estén distorsionando lo que Dios nos quiere hablar y lo que Dios nos quiere decir. Las imágenes nos han adoctrinado para tener una idea incorrecta de Dios. Yo tengo amigos, hermanos, que son católicos, sacerdotes, incluso que son de los testigos de Jehová. Tengo amigos que son salmistas, que son músicos, que son cantantes, que son muchos amigos que son pastores. Tengo amigos que son de la ideología del arco iris. Pero los amigos que tengo que más conflicto me han dada este tipo de vestimenta son los religiosos. ¿Cómo es posible que el pastor se vista de esa manera? Y las tribus urbanas dicen, ¿cómo es posible que ande, que sea pastor, que haya estudiado en un instituto bíblico, que... Por favor, hermanos, lo único que nos está haciendo daño en todo esto es la imagen que tenemos de parte de Dios. Dicen los consultores que la primera imagen es la que cuenta. La primera imagen. Yo creo que la congregación que ahorita estamos pastoreando saben, para estas alturas, que su servidor enseña la santidad. Enseña el fruto del Espíritu, enseña sobre los dones del Espíritu, enseña sobre los diversos ministerios, enseña sobre los dones carisma, fanerosis. Los que han seguido nuestro ministerio saben que amamos la exégesis. Los que han seguido nuestro ministerio saben que amamos el estudio bíblico, saben que amamos el equilibrio doctrinal, balanceado, nutritivo, porque no le damos a la gente enseñancitas que sean externas, no le ponemos un curita al espíritu, una bandita, ni le damos una aspirina al espíritu de la gente, les damos medicina en la palabra. Palabra que sana, palabra que restaura, palabra que salva, palabra que confronta con la eternidad, palabra que nos hace estar conscientes, mis hermanos, que lo más importante
es que tengamos que derribar absolutamente todo, porque la imagen que tenemos de Dios, hermanos, ha sido formada durante un tiempo enorme, y programas como La Rosa de Guadalupe, A Cada Quien Su Santo, películas pseudocristianas, películas que muestran a Dios como si fuera una piltrafa, jovencitos que se ríen de la fe de los predicadores, o predicadores de la posmodernidad que se ríen de los predicadores que hace muchos años estuvieron predicando y ganando muchas almas a lo largo y ancho del mundo. No es posible, hermano, porque el único que está siendo lastimado, hermano, es la sociedad, en la forma, en la manera como debe de recibir el mensaje de Dios. Dios no es como lo imaginamos. Ayer me gustó mucho la predicación de ayer, porque ayer el joven que predicaba decía: el castigo es el último recurso de Dios. Y tiene razón, hermanos. Y tiene razón. El castigo es el último recurso de Dios. ¿Llega el momento en que Dios desecha a la gente? Sí, hermanos. Dejemos a un lado la imagen del Dios que solapa todo, del Dios que alcahuetea todo. Dios está presente con nosotros, sí, hermano. Dejemos a un lado la imagen del Dios que está ausente y que es indiferente a nuestras necesidades, o a nuestros temores, o a nuestros dolores, porque Dios está presente. Dios está por encima de nuestros sentimientos, por supuesto. Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades, por supuesto que es poderoso. Dios es más que suficiente para lo que necesitamos y ocupamos. Dios es más que suficiente. Pero no permitamos, hermanos míos, que la forma como la cultura popular nos está presentando la doctrina cristiana, hermano, distorsione el concepto que nosotros podemos y debemos tener de Dios. Por eso hoy el mensaje para esta tarde es: hermanos, tenga cuidado, porque Dios se quiere comunicar con usted y toma un lenguaje que usted entienda. Dios quiere tomar su ansiedad, eche sus problemas sobre la cruz de Cristo, para que Dios le hable, le construya y cumpla su propósito. Baje las defensas de protección que ha levantado, para que Dios le hable, quite los propósitos contrarios. 1000 veces mejor, hermano. Y yo amo a mis hijos, hermanos, y desde que ellos nacieron hice planes para ellos. Este niño va a hacer esto y aquello, y nos vamos a esforzar para que esto y aquello. Pero por muy bonitos que yo tenga los planes para mis hijos, nunca se van a comparar con los planes que Dios tiene para ellos. Por eso los propósitos contrarios, hermano, estorban para que Dios sea escuchado de una manera clara, y las imágenes mentales que tenemos de Dios. Dios es indiferente, Dios está ausente, Dios no hace caso a lo que yo hago, Dios no me escucha, Dios no me ayuda, Dios no le interesa mi familia, a Dios no le interesa lo que yo estoy atravesando. Y todo eso, hermanos, al único que le hace daño, mi amada iglesia, es a nosotros. En Isaías capítulo 40, el Señor les dice: ¿a qué me compararán? ¿A qué me harán semejante? ¿A qué le podemos comparar, iglesia? ¿A qué le podemos hacer semejante? Carol Lewis decía que Dios no es producto de nuestra imaginación, porque Dios es tan grande, tan maravilloso, tan excelso, que nuestra imaginación no alcanzaría a describirlo jamás.
Independientemente de la cultura purépecha o de la cultura otomí o de la cultura estadounidense o de la cultura sudafricana, Dios pide santidad, Dios pide integridad, Dios pide adoración. Dios está dispuesto a obedecer. Aunque en nuestra vida hayamos carecido de la imagen paterna, aunque en nuestra vida papá, mamá o nuestra cobertura nos hayan abandonado, Dios no es como nosotros. Cuide la imagen que tiene de Dios, dice la Biblia. Y con esto termino, que Dios había hablado de muchas maneras. Habló en lenguaje, habló en señas, habló en sucesos sobrenaturales, pero que en los últimos tiempos Dios habló a través de su Hijo en la muerte que sufrió en la cruz del Calvario. Hoy le invito, si usted tiene la idea de que la religión es para lacerar, para lastimar, que la religión nos ha estorbado y nos ha hecho una imagen tan dañina de Dios, porque la religión no lo presenta de una manera, pero Dios es diferente al concepto que nosotros podemos tener. Hoy yo le invito, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo, donde quiera que sea visto este mensaje, donde quiera que sea escuchado este mensaje, donde quiera que haya un enfermo, un adicto, un alcohólico, donde quiera que haya una madre soltera que tiene necesidad de Cristo, Padre, allí engrandece tu nombre y enseña, Señor, que tú no eres como te han puesto en memes, que tú no eres como te han escrito la religión, que tú no eres como te han conceptualizado los religiosos, que tú no eres como te han conceptualizado los filósofos, que tú no eres como te refleja nuestro inconsciente, que tú eres trascendente, pero que al mismo tiempo, mi Señor, eres inmanente. Y tu mano está dispuesta a ayudarnos. Tu oído está dispuesto a escucharnos. Tu poder está, Señor, disponible para el milagro, para la sanidad, para la ayuda, para la multiplicación, para la restauración. En el nombre de Cristo Jesús, pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo. Pongo en tus manos a quien escuchen el mensaje. Y que hoy tu nombre pueda ser glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Iglesia, la naturaleza del ser humano es comunicarse. Deje que Dios le hable y atienda la indicación divina. Dios les bendiga, les mandamos un abrazo. No los olvidamos, hermanos. Cuídense mucho.